Ahí está cargando. Ahí está, aparecen ahí el listado de integrantes del equipo, de la dirección del nivel primario, del área de matemática. En nuestra próxima diapositiva aparece un anticipo sobre lo que vamos a trabajar. Es un encuentro bastante ambicioso, vamos a tratar de llegar. La idea de hoy es poder en un primer momento poder compartir algunas propuestas en relación al trabajo con las regularidades del sistema de numeración decimal. Vamos a empezar analizando algunas propuestas vinculadas al trabajo con cuadro de números y vamos a partir de esa propuesta analizar algunos registros escritos que sistematizan ideas que circulan a partir del trabajo con el cuadro de números. Además vamos a pensar el ingreso al aula de primero y segundo del juego de la lotería. La idea es pensar en qué condiciones son necesarias para que la lotería constituya un recurso didáctico dentro del aula, y vamos a pensar algunas intervenciones posibles docentes durante la clase, pensando que algunas de esas intervenciones se planifican y podemos pensar cuáles, y algunas son decisiones que tomamos en el vivo y en directo los docentes en función de las cosas que van diciendo, de las ideas que van circulando, que comparten las chicas y los chicos de la clase. Después, si todo sale bien, vamos a recapitular algo que habíamos hecho en el encuentro anterior, y vamos a sistematizar algunas de las ideas que circularon en este último encuentro. Bien, arrancamos entonces. Bien, vamos a empezar entonces con algo de lo que venía, o el primer momento que nos mencionó recién Celeste. Queríamos detenernos a conversar un poquito sobre el cuadro de números y las regularidades que se hacen más visibles en ese cuadro gracias a la disposición en la cual se encuentran los números en las distintas versiones que aparecen del cuadro. Nosotros hoy vamos, el propósito de la primera parte de nuestro encuentro es reflexionar un poquito sobre dos cuestiones, al menos dos cuestiones, después veremos si llegamos a algunas más, que tienen que ver con algunas decisiones que tenemos que tomar los docentes para poder decidir con qué cuadro de números, qué condiciones va a tener ese cuadro de números, qué situaciones vamos a atender con ese cuadro de números, y después pensar algunas actividades que podrían ser propuestas a los niños para trabajar esas regularidades del sistema de numeración que, como decíamos recién, hacen justamente de este cuadro de números el recurso como privilegiado, ¿no? Porque nos permite que se hagan más evidentes, más visibles. Entonces, vamos a meternos en eso. Avanzamos hacia la que sigue, y acá, para empezar, queríamos empezar hablando de algo que a veces podría ser considerado menor, pero para empezar lentamente a meternos en un análisis didáctico, antes de ir a lo matemático propiamente dicho, decidimos con Celeste meternos en analizar la escritura, ¿no? Es decir, cómo presentamos esa información escrita a los niños y a las niñas, porque en este cuadro vamos a ver algunos de los números que no aparecen igual, ¿no? Y tampoco aparecen igual a como los escribimos habitualmente. Entonces, nos referimos a el 4, el 9, el 7 con ese palito, ¿no? Y entonces, aunque parezca una decisión ajena a lo matemático, a veces cuando los niños se enfrentan al reconocimiento del número escrito, podría ser algún tipo de dificultad que se plantee al poder identificarlo, el hecho de que lo vea diferente a como lo ve habitualmente en el pizarrón o en algún otro recurso que puede llegar a aparecer en el aula. Entonces, nos pareció como una primera entrada amigable
¿no? Esto de pensar, bueno, a ver, ¿cómo escribimos los números? Parece que hay que prestarle bastante atención a eso también. Avanzamos un poquito, como para meternos ahora sí en lo más matemático, digamos, ¿no? ¿Por qué pensamos en lo más matemático? Porque acá vamos a hablar un poco más de los números, la presentación, en cómo están organizados. Y simplemente como podríamos empezar por cualquiera de esos lados, ¿no? Pero vamos a empezar hablando un poquito sobre, por ejemplo, que no están empezando igual, ¿no? Uno empieza por el 0 y mejor dicho, no tiene nada escrito en este caso, y el otro empieza por el 1. Esa decisión que a veces vemos que las propuestas, ya sean editoriales u otras, ¿no? Pueden ir variando y tomando distintas decisiones sobre cómo iniciar, tienen diferentes intencionalidades didácticas también, ¿no? Y entonces pensar que cuando aparece en el 1, lo que está favoreciendo es justamente empezar a apoyarse en el conteo, porque cuando los niños empiecen a escribir van a ir señalando el primer número y diciendo el primer número de esa serie oral, y entonces va a haber una correspondencia entre el oral y lo que aparece escrito. Cosa que si, por ejemplo, en este caso estaba el lugar vacío y hubiera estado el 0, eso no hubiera sido posible, ¿no? Otra de las cosas que aparece es que, por ejemplo, en la primer columna, unos empiezan, el primer cuadro, el que está todo coloreado, ¿no? Aparece todos los números que terminan en 1, mientras que en la otra aparecen todos los números que terminan en 0. Esa decisión también tiene, digamos, un trasfondo didáctico, ¿no? Porque no es lo mismo para el niño encontrarse con la posibilidad de apoyarse en los nudos, ¿no? Que serían los dieces que aparecen ahí, para poder después ubicar otros números. Mientras que esa posibilidad de apoyarse en los nudos en el primer cuadro no estaría dada, ¿no? Y lo que termina haciendo es que tengan que buscar otras estrategias, porque esa, que es la que utilizarían apoyándose en la oralidad, no la pueden utilizar. Y ahí, perdóname, Angélica, Sí, ahí sí. aparece que una estrategia que puede ser los chicos queda inhibida, que es apoyarse en el 60 y averiguar dónde está el 61. Entonces, en el primer cuadro yo tengo que apoyarme en el 60 y después hacer un zigzag hasta encontrar el 61, ¿no? Y en el segundo cuadro parece que esa estrategia es más sencilla, porque como sé que en la primera columna está el 60, puedo ir saltando y encontrar el 61 y el 62. Totalmente. Otra cosa que aparece en el primer cuadro y que alguna vez nos preguntamos como docentes, ¿qué hago? ¿Le pongo color o no le pongo color? Y es justamente esta decisión, ¿no? Acá aparecen los dieces de un color, y de hecho si miramos el 100 aparece un tercer color ahí dando vueltas, ¿no? El uso del color en ese cuadro está queriendo hacer más visible, más evidente la posición de esos números. Sin embargo, esa relación de posición ya está dada por el mismo cuadro. Lo que debería suceder es que aparezcan intervenciones intencionalmente, ¿no?, pensadas para promover intercambios y reflexión y análisis dentro del aula, en las que se reflexione sobre esa posicionalidad. Entonces, habría que pensar que un cuadro que no tiene color no quiere decir que no está hablando de la posición. La posición está ahí, está dada por el propio cuadro de números. Lo que hay que hacer es empezar a reflexionar sobre eso dentro del aula, ¿no? Si no, aparecería algo de lo que podría ser percibido, o mejor dicho, interpretado como que lo que se percibe a partir de la mirada parece mejor o más fácil de atrapar, y en realidad lo que debería aparecer es la reflexión en ese hacer matemática dentro del aula. Pasamos a la otra. Bien, acá empezamos a proponerles algunas actividades, ¿no? Justamente porque, bueno, recorriendo algunos textos, nosotros fuimos seleccionando diferentes entradas, diferentes propuestas,
Y no porque nos parezca un orden definido, sino que decidimos elegir algunas propuestas haciendo un recorrido que nos permita ver la progresión del trabajo sobre el sistema de numeración y las regularidades del sistema de numeración que podrían ser trabajadas en el aula. Y entonces, esta primera propuesta lo que hace justamente es reflexionar sobre algunas condiciones de la tabla, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para interpretar lo que está ahí? Y entonces lo que propone es empezar a pintar números. Bueno, pintamos, por ejemplo, dice María vendió todas las rifas que empiezan con 1, pintalas en este caso de rojo, y Felipe vendió todas las rifas que empiezan con 3, ¿no? Si miramos eso, en realidad nos está pidiendo que pinten 2 filas y después nos preguntan cuál es la diferencia entre ambas filas. Algo similar hace entre las columnas, es decir, que en la actividad lo que se está promoviendo es que puedan identificar que los que empiezan igual están en forma horizontal, que hay algo que si miro entre esas filas está cambiando, y que lo mismo, ¿no? Y que si miro en forma vertical las columnas voy a poder encontrar una regularidad también entre esos números. Si avanzamos un poquitito, acá aparece otra actividad, ¿no? En donde ya hay otra información, la consigna es diferente, aparecen varios números ausentes, tapados, ¿no? El contexto, ahora vamos a hablar un poquito tanto de esta actividad como de la anterior, y vamos a ver desde dónde se está entrando, pero lo que pasa acá es que hay algunos números que no están a la vista, y hay que decir qué números son. Para eso los chicos se van a apoyar en diferentes regularidades que ya están pudiendo identificar en el cuadro de números. Es decir, lejos, y me parece importante que sostengamos esta idea, ¿no? No estamos pensando que después de aquella actividad viene esta, así como en forma de secuencia, como hablamos sí en el encuentro anterior, sino que estamos acá proponiendo algunas actividades que entre ellas tienen la relación de trabajar el mismo contenido matemático, que es el sistema de numeración y las regularidades del sistema de numeración, haciendo uso del cuadro de número como recurso para hacer más evidente esas regularidades. Pero no está pasando que estén secuenciadas necesariamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos parecía importante esto? Porque ustedes verán que en este caso el cuadro empieza del 100 al 200, aparecen dificultades nuevas, ¿no? Ya los números, como decía recién, no están todos escritos, aparecen algunos tapados que hay que poder identificar. Y poner en uso la regularidad de, bueno, nada, todos los que están en la misma columna, que podría ser una estrategia posible para poder completarlo, terminan igual. Y si quiero completar otros que no están en una misma columna, o quizás esos porque no reconozco esta estrategia como una posibilidad, puedo apoyarme en lo que veo como información, por ejemplo, en el que está arriba, en el que está abajo, en el que está delante, en el que está atrás, y establecer relaciones con esos números de que le agregó 1, tiene 10 más, tiene 10 menos, o 1 más, 1 menos, en función de lo que se vaya estableciendo. Avanzamos un poquito. Y en este Sí, cambio de rango, perdón. perdón, quería aclarar esto, en este Sí. cambio de rango numérico del 100 al 200, hay certezas que teníamos con el cuadro anterior que acá no están, ¿no? La de las columnas se conservan, pero cuando miro las filas, en el anterior cuadro, cada fila empezaba con el mismo número, ¿no? La fila del 40 empezaba siempre con 4, cuando trabajo en un cuadro donde el rango numérico es del 100 al 200, resulta que todo el cuadro, menos ese 200, que un poco está caído del cuadro, ¿no? Está ahí agregado. Pero cuando miramos las filas, todas las filas empiezan con 1. Con lo cual hay que empezar a identificar dónde está la información de la fila, qué es lo que queda igual, además de ese 1 que está en todo el cuadro, ¿no? Es el cuadro de los cienes, todos esos números que están ahí empiezan con 1, porque son cienes, menos el casillero que está ahí caído. Totalmente. Avanzamos y ahora vamos a seguir hablando sobre esas regularidades. Está muy bien. Con respecto a la tercera de las actividades que proponíamos, tiene que ver con eso, ¿no? También que hablaba Celes. Es
ampliamos el rango numérico, aparecen también las regularidades. La idea es que se puedan ir extendiendo en forma progresiva, ver esto de lo que pudimos analizar, deducir, concluir a partir del cuadro de números trabajado del 0 al 100, puede ser extendido al resto de la serie, qué sirve, qué no, qué se sigue sosteniendo y qué no, en función del análisis del cuadro, ¿no? Y en este caso, justamente algo de lo que venía o que lo que nos trae, ¿no?, este cuadro como información, como para ir en contra de esto que era considerado como una verdad en esa pequeña ¿no?, comunidad matemática que se transforma en el aula, ¿no? Y que era, bueno, nada, todos los números, como decía Celes, van variando del 0 al 100, ¿no? Ahí, si voy por filas, voy recorriendo las filas, empiezan todos diferentes. Acá, en la anterior, ya eso no sucedía. En esta otra, vuelven a empezar diferente. Sin embargo, lo que sucede es que terminan todos iguales. Y esos son análisis de esta tabla o de estas, ¿no?, estos cuadros, que nos permiten hacer evidentes algunas relaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy saltando? ¿Qué es lo que está? O sea, si puedo realmente extenderlo a todo el rango numérico, si hay algunas condiciones que se están dando en la presentación de estos cuadros al momento de seleccionar los números y en cómo ubicarlos, ¿no? No es lo mismo ir sumando de uno en uno que sumando de 10 en 10 o sumando de 100 en 100. Digo, va variando el cómo ir agregando esos números columna a columna, fila a fila, que hace que haya que atender esas condiciones en la presentación al momento de establecer esas generalizaciones al interior del aula, ¿no? Bien, avanzamos un segundito. Algo de lo que nosotros veníamos analizando con Celeste al momento de sentarnos a charlar sobre todo lo que queríamos compartir en este encuentro, era que justamente algo de lo que veíamos en esas 3 propuestas que acabamos de compartir, eran varias cosas, ¿no? Primero, que el contexto iba variando, es decir, nos centrábamos en las 2 primeras en la lotería, y en la última era un contexto totalmente matemático. Hablábamos de ubicar números, mientras que, no, perdón, la lotería no, la rifa. La rifa. La rifa. ¿No? Y entonces en las 2 primeras el contexto es la rifa, es un contexto extra matemático que se usa justamente para poder plantear ¿no?, el terreno, como para poder, para que los chicos tengan herramientas para afrontar la situación, tengan un marco. Y en esta se propone una tarea diferente. Mientras que en la primera era identificar el número, en la segunda escribir o reconocer la ausencia de alguno, en la que seguía era escribir algunos de los que faltaban, algunos, sino todos. Acá ya no es escribir números, tampoco es reconocerlos, tampoco es leerlos, sino que lo que se pide es que se recorra todo lo hecho, todas las estrategias que fueron llevadas adelante para poder ubicar los números, leerlos, ¿no? Y ahora empezar a escribir algunos consejos que permiten recorrer el cuadro. Entonces plantean 2 consejos. Uno es, cuando tenemos el cuadro de números de 0 a 100, tenemos que ver bien las filas. En la primera está todos los de una cifra, pero después cambia. Y después dice, el niño que está al lado dice, sí, después vienen los que empiezan con 10 y siguen los del 20, ¿no? Y sigue con toda la idea de las filas, proponiendo 2 informaciones que claramente a partir de las actividades, como estas que compartimos y como otras tantas que aparecen en las propuestas editoriales y en las aulas, ¿no?, pueden llegar a ser concluidas a partir del trabajo con el cuadro de números. Avanzamos un segundito, porque justamente la complejidad que tiene es volver sobre lo hecho, ¿no? Es algo de lo que nos queríamos detener a conversar, es justamente lo complejo que tiene, y a su vez lo rico,
¿no? Que tiene el promover o situaciones y proponer situaciones de escritura adentro del aula. Esto de, no es lo mismo explicar, decir, intercambiar, argumentar ideas, ¿no? Que desde lo oral, que tener que ponerlas por escrito. De hecho, si nosotras tuviéramos que decir la cantidad de horas que nos llevó a organizar esto, como para decir qué ponemos primero, qué ponemos después, claramente eh, lleva mucho más tiempo ordenar esas ideas para poder decirlas, para poder comunicarlas, que el poder hacerlo desde el oral, ¿no? Y entonces acá acudíamos a un fragmento de un texto. ¿Querés leerlo vos, Celeste? Sí, es un texto de Mercedes Echemendy y Silverman que habla acerca de la escritura y la oralidad en la clase de matemática. Y el texto dice: el lenguaje oral permite que las ideas se exterioricen con facilidad, que circulen en la clase, que pasen del ámbito de lo privado a lo público para poder ser compartidas, pero a diferencia del lenguaje escrito, no deja huellas, es pasajero y temporal. El hecho de anotar, aunque solo consista en relatar lo realizado, requiere en cierta medida volver a pensar en el modo de obtener el resultado, y en algunos casos involucra un comienzo del proceso de toma de conciencia del camino desplegado al objetivar la acción desarrollada. ¿Qué significa el acto de escritura desde el trabajo personal de cada niño? El acto de escribir contribuye a reorganizar el pensamiento, es decir, la escritura funciona como una herramienta cognitiva que ayuda a ordenar lo que se piensa sobre el asunto. Entonces, en relación a esto, otra de las cosas que queríamos recuperar era que en las propuestas editoriales aparecían, en algunas aparecen, otras no, actividades en las que en el encuentro pasado veíamos que había actividades que el docente podía decidir si esas pistas solo circulaban oralmente o se escribían. Hay algunas actividades que directamente nos piden que haya escritura, y lo que nos proponemos pensar es, bueno, ¿cómo pueden ser esas escrituras en primero y segundo? ¿No? Porque consideramos que en la clase de matemática es muy interesante que se escriba, que se guarde memoria de las ideas que circularon, que se tengan disponibles como para poder evocarlas y a partir de ahí, en alguna otra clase, poder seguir trabajando sobre los mismos asuntos, pero sabemos que hay un desafío particular en primero y segundo, por eso queríamos compartirles algunas ideas en relación a esas escrituras. Perfecto. Bien, avanzamos a la que sigue, y en esta, justamente lo que decía Celeste es, bueno, traemos algunas escrituras que sabemos que en los primeros grados la escritura individual o personal por parte de los niños tiene la complejidad de que algunos, bueno, pueden o no estar alfabetizados, pero contamos con una posibilidad que es maravillosa, que es esto de la actividad del dictado al maestro, ¿no? Que los niños escriban a partir de la mano del maestro. Y desde ese lugar es que está pensado este cartel, ¿no? En donde, si vemos, la primera comunicación que hay, la primera idea, es pongámonos todos de acuerdo. ¿A qué llamamos fila y a qué llamamos columna? Y aparece representado con una flecha que es claramente, digamos, visible, ¿no? Y reconocible al momento de poder o de ir al cuadro y decir, bueno, ¿hacia dónde miro? ¿Cómo miro ese cuadro? ¿Cómo leo esa información? Después, si miramos lo que está escrito abajo, dice 35, está en la columna del 5 hasta llegar a los 30, es decir, nos propone dos entradas posibles, tanto para el 35 como para el 18. En uno empiezan desde las columnas y van hacia las filas, mientras que en el otro empiezan de las filas y van hacia las columnas. Y eso también nos habla de una intención, ¿no? Al momento de escribir algo en ese afiche, lo que aparece escrito es lo que permite recorrer el cuadro. Y obviamente en ese recorrer el cuadro aparece, bueno, ¿cómo ubico estos números? ¿Qué miro? ¿Dónde me posiciono? ¿Por dónde empiezo? También aparece algo, ¿no? Que aparece ahí, está en la fila del 30, y cuando está dando la segunda opción, la segunda flechita del 35, dice, está en la fila del 30 y contamos 5 más.
pero aclaran, empezamos desde el 31, cosa que nos pareció maravilloso porque habitualmente al momento de contar, los chicos empiezan a contar desde donde están parados, ¿no? Entonces, que aclaren, que empiezan a contar desde el que sigue y no desde donde está, les da la posibilidad de que sigan manteniendo una correspondencia entre eso oral con lo que va a aparecer escrito. En este cartel parece ser como un machete compartido en la intimidad del aula, ¿no? Cuando recuperamos el cartel fue después de varias clases donde una maestra les propone a los chicos identificar qué información tenemos que tener disponible para seguir trabajando con el cuadro de números. La siguiente producción es distinta, es una maestra que decide, después de haber trabajado en varias clases con el cuadro de números, sistematiza algunas ideas para que queden registradas en el cuaderno. Y ahí miramos a ver qué dice. Bien. En este caso, después, como decía Celeste, después de haber trabajado un largo tiempo con el cuadro de números, decidieron poner, bueno, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué ideas tenemos claras hasta acá? ¿No? La maestra la sistematiza y pasan al cuaderno. Fíjense que es otro tipo de registro, también por mano del maestro, pero con intenciones diferentes, porque ahora también se le comunica a la familia qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos pudiendo analizar, en qué asuntos matemáticos nos estamos deteniendo dentro del aula a reflexionar y qué podemos concluir sobre esos asuntos, ¿no? No solo está disponible, como puede haber sido el machete, para el interior del aula y para esa comunidad matemática, sino que permite la comunicación con la casa. Lo tiene cada niño, puede recurrir a eso, pero a su vez la familia puede acompañar, ¿no? Y Bien, algo ahí que, sí, 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 Eugenia estaba ahí tratando de estar atenta al chat. Eugenia nos dice que lo que pasa con el afiche, y posiblemente a diferencia de esta presentación, es que el afiche que está en el aula también puede ir variando a medida que pasan las clases, ¿no? Se le agrega aclaraciones, algunas certezas tal vez que eran provisorias se van cambiando o se van diciendo, bueno, hasta dónde es verdad que todas las filas empiezan con el mismo número, cuando empezamos a trabajar con diferentes cuadros. En cambio, esta ya es como una síntesis de algunas ideas. totalmente. Nosotros, vez pasada digo, en el encuentro anterior, hablábamos justamente de la vida de esos carteles, ¿no? O sea, esto de ir enriqueciéndolos, modificándolos, pero también decidiendo, bueno, este cartel nos sirvió hasta acá, ahora lo cambiamos por otro que sintetice mejor lo que sabemos, el estado de conocimiento que tenemos hasta este momento, qué sabemos hasta ahora respecto de ese objeto matemático. Bien, avanzamos, creo, porque acá en realidad lo habíamos puesto para reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la comunicación y nada, avanzamos sobre el cuadro de números y la lotería, ahora sí. Bien, vamos a ver un videíto en el que es un videíto de Paca Paca, de Vamos por Más, de Federico el Calculador, que nos encanta. Este video nos parecía interesante porque se da una situación donde los chicos empiezan a jugar a la lotería y se dan cuenta que no pueden identificar algunos números. Entonces de repente caen en un tablero y empiezan a organizar algunas de las fichas que van cayendo. Eh, Vamos a ver si todo sale bien, a ver si podemos ver. Vamos a ver dos pedacitos, el enlace al video va a quedar disponible y lo van a poder ver completo. Nosotros vamos a tomar dos fragmentos muy chiquitos para pensar algunas ideas en relación a los materiales que circulan por fuera del aula y qué pasa con esto del uso social y del uso escolar de un juego como es la lotería. A ver, arrancamos. Este acá. Y este acá. Y este acá. Y este acá. No, es fácil. Sí, pero ¿cuáles van en la primera columna? Acá, justo abajo del 0. ¿Los que terminan con 0? ¿Los 10? ¡Sí! ¡Los 10!
esto lo hago yo. 10 abajo. Pero esta vez ordenados. 10, 20, 30 y así hasta el 90. Ah, son como los sueltos, pero con un cero al lado. Mi abuelo tiene 75 años. El 75 es de la fila del 70, ¿no? Sí, miren, su posición sería 71, 72, 73, 74 Y 75. Justo ahí. Y yo tengo 54 bolitas de colores. Uy, sí, ¿qué pasó? Estamos buscando el lugar del 54. La columna del 4 está acá. Pero la fila del 50 está acá. 74, 64, 54, justo ahí. Es fácil. Ay, Ahí termina el primer pedacito, y ahora los vamos a ver de corrido, a ver si podemos, y después charlamos. El asunto era cómo ubicar los números en ese cuadro, ¿no? O sea, es un trabajo en el contexto de la lotería, pero está muy pegado al trabajo con el cuadro. Y ahora vamos a ver una escena muy cortita donde se cantan algunos números. 64, 6, 4. Acá está. Me doy cuenta de que es este porque empieza con 6 como los 60 y termina con 4. 25. Los 20 empiezan con 2. 25. ¡Sí, lo tengo! ¿Y al medio? Bien. Y ahí terminamos, después compartimos el video completo, así no se quedan con las ganas de saber cómo termina el episodio. Nos parecía interesante compartir algunos fragmentos del video por algunas cuestiones que presentan, ¿no? Nos parecía que el video podía ser como un puente entre el uso de la lotería en un contexto fuera de la escuela, y aparecen algunas ideas como nosotras los tomamos dentro de la escuela, ¿no? Teníamos por un lado el cuadro, donde hace un ratito con Angélica veíamos qué pasaba con la idea del color. Acá aparecen las bolillas con un color celeste para todo, cada vez que aparece un cero está de color celeste, un color naranja para los unos, y lo que veíamos era que esto podía llegar a traer una confusión. Por ejemplo, ese 11 tiene 2 unos naranjas, sin embargo, esos 2 unos significan cosas distintas. Entonces, si la lógica es, el color nos da cierta información, ahí en el 11 hay cierta información que al menos parece confusa. Cuando los chicos tratan de ubicar el número, la edad del abuelo, el 75, van desde la fila del 70 y avanzan hacia el 5. Cuando ubican el 54, van a la columna del 4 y buscan la fila del 50. Digo, son 2 estrategias que se utilizan cuando trabajamos en el contexto del cuadro de números, y acá aparecen a modo de pistas para ubicar algún número. Cuando cantan pasa algo particular, y acá empiezan algunas diferencias con cómo cantamos adentro del aula y qué pasa afuera. Una de las pistas de la nena cuando canta el 64 es 6 y 4, y habitualmente se canta así en la lotería, ¿no? No voy a cantar cómo sería el 88, porque delata la edad que tengo pensando en Riverito, pero digo, hay algo que tiene que ver con el 8 y el 8, ¿no? En el contexto cotidiano no se dice en el juego es el 80 y el 8 y qué pasa con eso. Entonces el video nos parecía que estaba bueno como para empezar a entrar en temas, sabiendo que, bueno, que hay algunas ideas de la lotería por fuera de la escuela que no funcionan adentro del aula. Cuando nosotros pensamos adentro del aula en jugar a la lotería, estamos pensando en algunas pistas que nos permiten pensar en las regularidades del sistema de numeración. Entonces no vamos a pensar el 64 como el 6 y el 4, sino como un número que está en la fila del 60 y termina en 4, o con algunas otras pistas que podamos dar en relación a la ubicación en el castillo. La nena después, cuando reconoce el número 25, dice, es de los 20, yo lo tengo, es el 25. Ahí aparece una pista que nos da una mejor idea sobre
la composición del número, ¿no? Ese 25 tiene un 20 y tiene un 5. Bien, la lotería es una propuesta que aparece en varios de los libros, y queríamos mostrar una consigna que aparecía, que es la próxima. Los números y la lotería, se presentan cartones para recortar, y la primera consigna que se da, que es un asunto a decidir adentro del aula si la respetamos o no, dice se juega en parejas. Cada pareja tiene un cartón, el maestro saca un número de la bolsa y lo lee sin mostrarlo, cada pareja lo busca en su cartón, si lo encuentra pone un poroto o una ficha. Bien, nos parecía interesante pensar por qué una propuesta encara directamente un trabajo en parejas, ¿no? Sí, cuando nosotros pensamos en las diferencias en el trabajo de los estudiantes, cuando trabajan en parejas, cuando trabajan individualmente, cuando uno trabaja individualmente, se queda con sus certezas. O sea, si cantan el 25 y yo tengo el 52 y creo que es el 25, pongo el poroto y no pasó nada ahí. Mi certeza no es válida, pero bueno, puede ser mi certeza, ¿no? Puede ser un conocimiento, una idea que yo tenga respecto a cómo es el 52. Tiene el 5 y el 2, no importa el orden, pongo el poroto en ese casillero. La idea de poder trabajar en parejas es que el trabajar con otro nos desafía a explicitar nuestras ideas, ¿no? Ponernos de acuerdo si hay que marcar o no hay que marcar un número. Y esto implica, por un lado, explicitar una idea, y muchas veces tener que validarla. Muchas veces lo que se da con los chicos es que si no están de acuerdo, alguien tiene que buscar argumentos para convencer al otro que efectivamente ese 2 y 5 es un 25 o es un 52, y ahí se armará como un lío que a veces se da entre ellos y a veces se hace público con la intervención docente. Nos parecía que dentro de las decisiones el poder trabajar en parejas daba esta posibilidad de hacer circular las ideas y empezar a explicitar qué ideas tengo en relación al sistema de numeración. Ahora, si pensamos entonces, a tarde decimos, bueno, se canta de una manera particular adentro del aula, los números. En esta propuesta lo que aparece es que se juegue con un cartón compartido, en parejas, pero creemos que, bueno, algo más tiene que suceder en la clase para que acá haya aprendizaje, y por eso queríamos meternos haciendo foco en las intervenciones docentes, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a decir el docente frente a algunas escenas que permitirían empezar a avanzar en el conocimiento con los números? Entonces, vamos a leer algunos episodios de algunas clases. Bien. En la maestra dice, pero miren lo que dice Martín. Martín dice que este es el 18, efectivamente estaba escrito el 18. Ahora sí que yo tengo duda. Anto dice, no, porque si no sería el 10 y el 8. Jazmín dice, no, el 1 y el 8. ¿Por qué no el 10 y el 8? ¿No decimos 18? Entonces Jazmín dice, porque si no sería, mirá, Anto dice 18, es así, y escribe el 18 convencionalmente. La maestra dice, ¿y cómo? Si decís 18, ¿dónde está el 10? Entonces, acá aparece una identificación del número correcta y una escritura correcta, y lo que hace la maestra es un poco ponerlos en duda. Bueno, si esto es así, empecemos a explicitar por qué, ¿no? Entonces Jazmín dice, Anto dice que es así el 18, y escribe el 10 y a continuación el 8. Anto dice, ¿de 3 cifras? No. La maestra dice, y claro, porque acá dice 18, miren, señala en la escritura no convencional el 10 y el 8, acá está el 10 y está el 8. Anto dice 18, Jazmín dice, así es 18, y señala el 18 convencionalmente. Y la maestra vuelve con una pregunta que es, ¿por qué? ¿Dónde está el 10 cuando digo 18? Y Jazmín explicita 18, el 1 tiene 10. Cuando nosotros gestionamos estos juegos, es una decisión pensar cuándo abrimos a un problema, más allá de que no se haya presentado entre los chicos. Acá los chicos habían encontrado correctamente el 18, y lo que hace la maestra es poner en duda esa interpretación correcta para ver cuánto se puede explicitar en relación a cómo fundamentan, ¿no? Que ese 18 es un 18 y que en el 18 no se puede escribir
con un 1, un 0 y un 8. Vamos al próximo episodio, que nos da como alguna pista de algo parecido, que era un poco el que ponía de ejemplo cuando comenzamos a hablar de este asunto. La maestra dice, a ver, si salió el 52, ¿yo puedo marcar este? Miren, y escribe el 25. Entonces los alumnos dicen, no, porque ese es el 25. Violeta siente que ese es el 25, y la maestra dice, ¿y cómo se dan cuenta de cuál es el 52 y cuál es el 55, el 25? Digo, nuevamente aparece esto de una corrección de los chicos, una estrategia adecuada, y sin embargo a partir de ahí podemos abrir algún problema, pero también podemos abrir problemas cuando aparece alguna resolución errónea, ¿no? Y a partir de ahí la idea es, tal vez algunos intercambios que se dan individualmente o en grupos chiquitos, uno lo hace público adentro del aula para trabajar colectivamente y poder explicitar, bueno, dónde hay un error, cómo podría prestar atención a algunas ideas que se están poniendo en juego. Vamos al próximo episodio que habla sobre eso. La maestra dice, ¿puedo decirles algo que pasó en esa mesa? Ella, al ver este número, el 53, me dijo, es el 35. Ponemos un poroto. Yo le pregunté, ¿cómo sabes que es el 35? Porque tiene un 5 y un 3, me dijo. ¿Es así? Entonces, en estas intervenciones no aparece la maestra dando la información de que ese 53 no es el 35, porque en el 35 empieza el 3, sino que hay un devolver el problema a los chicos y un devolver una pregunta para que nuevamente los chicos puedan explicitar cómo es que está funcionando o cómo es que funciona el sistema de numeración, ¿no? Bueno, ese 53 es un 53 porque ese 5 está en el lugar de los 10 y entonces vale 50. Nosotros recolectamos otro tipo de episodios que tienen que ver con hasta ahora eran intervenciones de la maestra que buscaban ahí conflictuar y armar más problemas sobre el asunto aunque no lo hubiera, ¿no? Para poder explicitar y argumentar. En el episodio D y E lo que vamos a ver son las informaciones que da la maestra sin terminar de resolver el asunto, ¿no? Sin decir, bueno, si tenés que ubicar el 53, este es el 53, ¿qué otras opciones habría en relación a las intervenciones? Entonces el D dice, un alumno saca el 27 y lo lee como 87. Entonces la maestra dice, ¿te sirve saber cuál es este? Escribe el 20. Este es el 20. ¿Te sirve saber que este es el 20 para decir qué número es el que había salido, el 27? Y el alumno dice, sí, es el 27. Entonces acá aparece la pista de la maestra que tiene que ver con el nudo vinculado al número que salió, ¿no? Mostrar el 20 y decir que ese número se llama 20 para ver si eso sirve para que pueda identificar ese 27. Una actitud o una estrategia más compleja que requiere mayor decisión de los estudiantes es la próxima, donde la pista no es un nudo, sino que la maestra lo que hace... ¡Ay, me mareo! Estamos en el episodio E. Perfecto. La maestra lo que hace es proponerle a los chicos recuperar la serie de nudos, ¿no? Entonces los chicos dicen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... la maestra dice a los alumnos que no sabían algún número, que era el 63, y los ayuda, toda esa serie, qué número, qué nudo les sirve, y los chicos dicen que el 60 les sirve. Entonces los alumnos reconocen que ese número dibujado es el 60, y que entonces el número que había salido de la bolilla era el 63. Bien, entonces ahí aparecen algunas intervenciones vinculadas a cómo armar más problemas o cómo dar algo de información para ir resolviendo las dificultades de los chicos. Pensamos también otras posibles intervenciones con la idea de poder explicitar algunas decisiones que el docente puede tomar antes, bueno, con qué pistas quiero jugar o con qué intervenciones, y otras que se van dando en función de los problemas que van pasando y en función de los números que los chicos no identifican a lo largo de un juego. Entonces, dentro de las otras intervenciones posibles, en la siguiente diapositiva, sería que la maestra o el maestro remita a los portadores a disposición, ¿no? Si no conozco un número, mirar el almanaque nos sirve, si tenemos la banda numérica, ver en la banda numérica, si está el cuadro disponible, mirar el cuadro
en relación a los nudos o en relación a todos los números, bueno, dónde lo ubico y qué pista me da la ubicación de ese número. Otra estrategia sería escribir el número que salió en el pizarrón para toda la clase y poder discutir cómo se llama y por qué. Si hay chicos que, por ejemplo, se me ocurrió a mí, que si hay chicos que no reconocen el 63, pero salió el 61 hace un ratito, si yo muestro el 61, les podría preguntar, bueno, ¿este 61 les sirve para saber cómo se llama este otro? O también recurrir al anterior o el posterior del número. Bueno, este que salió no sé cómo se llama, si así se escribe el 62, ¿cuál será este? Que es el 63. Hasta acá, a una velocidad increíble, cuestiones que tienen que ver con las intervenciones. Queríamos contarles, bueno, en relación a alguna propuesta, qué pasa con algunos problemas que aparecen después de jugar a la lotería, ¿no? Con la idea de que tenemos que la lotería se puede jugar varias veces, y que hay actividades que están vinculadas a volver a hacer lo mismo que se hace en la lotería. Entonces en el libro aparecen las bolillas, y se les pide a los chicos que tachen en un cartón que está ahí cuáles son los números que salieron. O aparece un maestro que está cantando algunos números, y los chicos tienen que tachar en su cartón o marcar en la grilla de control cuáles son los números que salieron. Entonces esas actividades lo que nos permiten es volver a hacer algo que veníamos haciendo en el juego. Pero una propuesta que encontramos, que nos parecía que estaba buena para seguir pensando la escritura y el volver sobre lo que circula en las discusiones colectivas, tenía que ver con una propuesta que es del libro de Mate 1, que es la próxima diapositiva, donde el problema 2 lo que dice es algunos números ayudan para aprender a leer otros, ¿no? Y ahí aparecen todos los nudos con sus nombres. Y la pregunta A es, ¿cuál número le sirve para saber cómo se llama este? ¿Sí? Acá un poco se simula esta intervención docente, ¿no? Bueno, salió la bolilla 39, marcar entre los nudos cuál es el que me sirve para saber que ese es el 39. Y al final, en el punto C, aparece algo parecido, que es una chica que dice 73, y la pregunta es qué números, de nuevo los nudos, qué números pueden ayudarlos a escribir estos números, ¿no? A identificar cómo se escriben esos números. En esta actividad lo que nos parecía era que se buscaba un poco identificar el conocimiento matemático que había circulado en las discusiones en la lotería, ¿no? En relación a las pistas, en relación a cómo los nudos me sirven para identificar otros números. Y esto, en este caso, es una actividad que podría ser oral, también podría ser escrita, y también esto podría transformarse en un cartel. Si tengo el 39, tengo que ir a buscar el nudo en el cuadro, y ese nudo tiene que empezar como empieza el número que salió en la lotería, ¿no? También son actividades que un poco nos permiten sistematizar las ideas que circulan en el intercambio colectivo. Bien, entonces, con todo esto, tengo en paralelo un chat que está ahí bastante activo. Agrego en esto, que fue algo de lo que veníamos charlando también, que este tipo de actividades justamente, ¿no? Por el hecho de promover esto de ir y recuperar algo de lo producido anteriormente, que de lo que ya hablamos nos podría servir para poder resolver lo que me estás preguntando en esta actividad, permite, como dijiste hace un rato, evocar, ¿no? Oír y recuperar, buscar esa información. Y también le da sentido al haber guardado esa información en un momento. Es decir, cuando la escribo también porque la voy a recuperar en otro momento. No la escribo porque sí, la escribo porque la voy a revisitar varias veces. Seguramente eso me va a servir en otra oportunidad. Entonces, esta actividad permite ir o volver sobre algo ya registrado, pero también a eso que uno registra le da la posibilidad de que sea significativo. No escribo porque sí, ¿no? Y en parte, eso que nosotros veíamos en este ida y vuelta entre las actividades y que además queríamos conversar hoy acá,
tiene que ver con empezar a formar al alumno como estudiante, ¿no? Esto también de estudiante de matemática. Empiezo a registrar ideas porque me van a servir, porque esas ideas me pueden servir para otras cosas, porque hasta acá aprendí esto, pero después puedo aprender otra cosa que lo puede enriquecer o cambiar, pero hasta ahora sé esto. Esto que, nada, si se me plantea un nuevo problema y no me alcanza con lo que tengo o lo que se me ocurre ahora no es suficiente, puedo volver sobre lo hecho. Entonces, promueve una serie de actitudes, ¿no? de formas de trabajar dentro del aula que tienen que ver con el hacer matemática, pero también con el estudiar matemáticas, ¿no? Y entonces nos parecía importante volver sobre estas actividades por esa situación, ¿no? Que son actividades que vuelven sobre cosas que seguramente circulan en las aulas desde el oral, desde lo escrito, desde algún cartel, desde alguna síntesis que puede ser puesta digamos, escrita por el docente para que sea comunicada a las familias. Bien. Entonces, En ese mismo orden del estudiante de matemática, una de las tareas que tiene el estudiante de matemática es identificar ese conocimiento matemático y después poder identificar cuándo sirve eso que se está trabajando. Y un poco para responder la pregunta de Adriana Esparza, hay algo del trabajo en las regularidades que nos permiten hacer otros trabajos. Por ejemplo, comparar números. Si yo sé que por ejemplo, que el 38 está en la fila del 30 y el 93 está en la fila del 90, y puedo identificar que el número que está ubicado más cerca de 0 es el más chiquito, ese tipo de trabajo nos permite poder comparar dos números, ¿no? Si yo tengo el 34 y el 36, el que esté más cerca del 30, si no quiero compararlo hasta el 0, va a ser el más chico. Entonces puedo identificar, por ejemplo, cuál es el más grande y cuál es el más chico a partir de alguna regularidad del sistema. Si yo trabajo con dos números que empiezan distinto, de la misma cantidad de cifras, sé que el número más grande va a ser el que empiece con un número más grande. Esto es para explicitar y es una buena pista que circula, ¿no? Dentro de las aulas. Si yo quiero comparar el 54 y el 57, la pista de que el número más grande es el que empieza con el número más grande, no me sirve con la cifra más grande, porque el 54 y el 57 empiezan igual. Entonces tengo que ir a comparar el número que tienen en los unos, y comparo directamente el 4 y el 7, y tal vez los puedo comparar desde esos dos números y no en relación a quién está más cerca del 50 o quién está más cerca del 0, para pensar cuál es el más chiquito. Bien, hasta acá hicimos un recorrido que buscaba explicitar algunas decisiones en relación a la planificación, que tienen que ver en relación a cómo organizar este juego de la lotería, y queríamos ahí puntualizar algunas de las decisiones que tomamos cuando decidimos jugar a la lotería. Así que vamos a mirar la próxima diapositiva, donde aparecen, bueno, las decisiones referidas a la organización del juego. Una tenía que ver si los chicos y las chicas iban a jugar en parejas o no. ¿Hasta cuándo? ¿En algún momento dejan de jugar en parejas? ¿Algún grupo no va a ser en pareja y va a ser de 3 o 4 por algún motivo? En algunos juegos puede aparecer que el docente canta y cada pareja de estudiantes marca en su cartón. En otras clases podría aparecer que las parejas seleccionadas cantan números y el grupo marca en sus cartones. En relación a las discusiones, podríamos pensar que podrían aparecer discusiones cuando un cantor no identifica el número que tiene que cantar, o cuando un jugador no sabe si tiene el número que se cantó, y ahí hay que pensar qué estrategias le sirve a cada uno para resolver esos problemas y en qué momento lo abrimos como discusión colectiva. Y el tipo de intervenciones que tenían que ver con estos diálogos que compartimos, tenían que ver con hacer público un error para debatir, poner en duda lo correcto, poner en duda la interpretación de un número, ofrecer los nudos, la serie de nudos o una serie de números como pista. Y después mencionamos algo vinculado al registro de pistas, ¿no? Que tenía que ver con la actividad anterior, qué pasa con esa sistematización y las formas que puede ir teniendo, un poco a modo de cartel adentro del aula que se puede ir completando, y además algo que podría suceder en el cuaderno, que es
una forma de abrir una ventana sobre lo que pasa en el aula y que les puede servir de orientaciones a las familias para saber cómo es que estamos trabajando el tema de los números y la lotería. Bien, en todo esto nos enmarca una idea particular de planificación y queremos cerrar con eso para ver si levantamos algunas preguntas. A mí ahí un poco se me perdieron, pero sé que Gladys estuvo ahí atenta. Cerramos entonces. Todo esto tiene que ver con una idea particular de planificación, y para eso les queremos contar. Tengo una cita para leer, a ver si podemos. Sí, si no, no importa, la digo yo. Que es una frase que nos parece que enmarca un poco el trabajo que hicimos en estos 3 encuentros, donde creemos y sostenemos un poco la idea que aparece acá. Planificar es un proceso de anticipación, es una hipótesis de trabajo en la que se trata de organizar un tiempo, de pensar unas actividades que pueden funcionar con los alumnos, de seleccionar o adaptar aquello que sea más conveniente para enseñar y de decidir cómo hacerlo. La planificación posibilita ajustar permanentemente la enseñanza, ofrece al maestro una plataforma segura, le permite prever, en parte, lo que ocurrirá en la clase y reducir la incertidumbre. Nos parecía interesante cerrar con esta frase porque un poco tiene que ver con lo que buscábamos en el análisis de estos encuentros, ¿no? El poder meternos en la lógica de algunos recursos de enseñanza, en la lógica de los juegos, y pensar ahí todas las decisiones en relación a las secuencias, a la progresión de algunos contenidos y a las intervenciones docentes, que son todos asuntos que se planifican, ¿no? Y nos quedan ahí algunos que se deciden en el vivo y en directo, ¿no? Que tiene que ver esto que decíamos, bueno, cómo levantamos un error. Una de las cosas que pensábamos también era, bueno, tal vez un error está buenísimo discutirlo, pero en la vorágine del juego los chicos están más metidos en otra cosa, entonces nos podemos guardar ese error y retomarlo en una clase siguiente, ¿no? Bueno, algo que sucedió en un ámbito más privado, que sucedió en un grupo pequeño, después se transforma en un problema para iniciar otra clase sin jugar a la lotería, sino retomando algunos problemas o algunos asuntos que se fueron dando en el juego. Bien, hasta acá estamos con lo que teníamos pensado para hoy. Tenemos nuestro recapitulando, pero no sé si tenemos alguna pregunta o comentario. Sí, antes de avanzar, podríamos retomar, a ver qué te parece, una pregunta que acá nos rescató Gladys y nos compartió, que la hizo Maribel hace rato ya, ¿no? Lo digo porque estaba escrita así hace un ratito largo, que tiene que ver con cómo se registra. Entonces lo que pregunta es cómo se registra en un inicio de primer grado. Entonces, yo para empezar, y acá lo podemos conversar, y claro está que es una pregunta, por lo tanto no tenemos respuesta elaborada, sino que lo vamos a conversar con Celeste, pero para empezar yo diría que, no sé si podríamos decir en cómo se registra, es decir, no sé si tendríamos que, la certeza de hay una forma de registro, sino que podría haber varias, ¿no? Y que esa variedad de registros posibles dependen del grupo de alumnos, ¿no? Que tengamos enfrente, de esa comunidad matemática, de lo que podemos tener, digamos, en esa situación particular, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una forma, sino que hay varias que podrían convivir. Nosotros conversamos hoy de algunas, el registro justamente por dictado al maestro, que se armen carteles, que el maestro ponga la mano, ¿no? Para justamente poner, poder conservar en la memoria de la clase las ideas que fueron construyéndose a partir de lo trabajado en forma oral. Esas son algunas formas. Esto de poder escribir un machete, hoy decía Celes, ¿no? De escribir una sistematización de ideas, pero Sí, son algunas formas posibles. Sí. En ese sentido me parecía interesante como retomar en esos modos de registro el cartel del aula,
sea, uno podría pensar, y un poco cuando Angélica lo tomaba en el cuadro, uno podría decir que la definición de columna es esa cantidad de casilleros que aparece de manera vertical. Y la fila es la cantidad de casilleros de manera horizontal. Lo cierto es que en el cartel aparece la palabra columna y aparece una flechita, ¿no? Para arriba, y cuando dice fila aparece una flechita hacia la derecha. Digo, esos modos de registro también tienen que ver con usar algo de lo gráfico y no necesariamente toda la escritura, que les permite rápidamente a los chicos identificar cuál es la fila y cuál es la columna, ¿no? O sea, también ahí aparece algo de en qué momento lo gráfico y no toda la escritura, o en qué momento aparecen más números y no tanta palabra. También son decisiones que toma el docente en relación a los carteles y en relación a lo que aparece en los cuadernos para que después tengan disponible, ¿no? Y justamente, perdón, Celeste, justamente en función de esa disponibilidad, ¿no? Es decir, que de todo eso que está escrito va a poder ser reutilizado por todos. Por lo tanto, tiene que ser de alguna manera guardado, ¿no? Guardada esa información, usando alguna forma de comunicación que sea común a todos. Esto de las flechitas que decía Celeste, habilita que incluso quienes no están alfabetizados aún puedan fácilmente reconocer de qué se trata, ¿no? No sé si hay... ¿Hay ahí alguna pregunta, comentario? Bueno, acá interrumpo yo Sí. un segundo. En principio decirles que yo estuve pasando lista en el chat y dieron presentes de todas las provincias del país, así que bueno, es una alegría saber que nos acompañan. Muchos de los colegas tenemos estudiantes, tenemos docentes, tenemos inspectores, equipos técnicos participando del encuentro. Y bueno, nada, les comparto a Cele y a Angélica que en general agradecen las propuestas, las orientaciones que compartimos en el encuentro de hoy. Y también destacar una intervención particular que es de Alejandro, donde festeja cuántas intervenciones posibles que hay, ¿no? Donde les gustó este paso por las distintas intervenciones posibles, y agregó, qué lindo que es pensar cómo podemos enriquecer las decisiones que tomamos, ¿no? Bueno, así que quería como nombrar esa cuestión y recuperar una última pregunta que nos plantea Mónica Oliva, y cito, pregunto, hablaron de 1, 10 y 100. ¿Podríamos también hablar de unidades, decenas y centenas? ¿O ya no se trabaja con esas expresiones? Les paso la palabra. Claro, una de las cosas que o sea, nosotras hablamos de unos 10 y 100 en el marco de los documentos curriculares que hablan de los unos 10 y 100, en el marco en que los diseños curriculares hablan así, en el marco de algunas investigaciones que propusieron trabajar con unos 10 y 100, y acá aparece algo vinculado al conocimiento del sistema de numeración, ¿no? Cuando yo pienso el 525, puedo identificar que hay 5 cienes, 2 dieces y 5 de unos, y estoy pensando en una descomposición aditiva, ¿no? 525 como 500 más 20 más 5. El tema que tenemos con las unidades decenas y centenas es que aparece una descomposición más vinculada a lo multiplicativo. Cuando yo digo 525, tengo 5 centenas. Y tengo 5 centenas porque ese 5 vale 500, es un 5 por 100. Ese 2 son 2 decenas, para nosotros 2 dieces, ese 2 son 2 decenas porque es un 2 por 10. O ahí hay una propuesta en pensar en unos 10 y 100, porque sobre todo en el primer ciclo es más transparente pensar descomposiciones aditivas que en descomposiciones multiplicativas, ¿no? Porque el pensar ese 525 como 5 centenas, ahí aparece un 5%, que no es algo que trabajemos en primero y segundo grado, por ejemplo. Creo que viene un poco por este asunto. No sé si responde o no responde, pero bueno, me parece que va por ahí.